dijimos, estamos en Hechos 10 a partir del versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Esto es Señor de todos. Quien está hablando es ¿quién? Pedro. Pedro le está hablando a toda la gente que estaba ahí reunida en la casa de Cornelio y les dijo eso. 37. Y sigue hablando Pedro. Y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan el Bautista. Muy bien. 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Con quién estaba Dios Padre? Con Jesús. 39. Y nosotros, está hablando Pedro, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Que cuando Jesús resucitó se le manifestó primero a María Magdalena y a los 12, a ellos, no a todo el mundo, no a todo el pueblo, solo a ellos. Eso es lo que acaba de decir. A los que comimos la cena del Señor y bebimos con él. ¿Listo? Y lo mismo, eso hizo después de que resucitó, se le manifestó a él. 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿A quién? A Jesús. Lo ha puesto por juez de vivos y muertos. Muy bien. 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, ¿cómo recibo yo perdón de pecados? Creyendo en Jesús. Eso dice la palabra. Creyendo en Jesús. Bueno, muy bien. Entonces, en esta parte izquierda, vamos a ver los recuadros. Entonces, el que habló fue Pedro, ¿no? Dice, Jesucristo. Este es Señor de todos. ¿Jesucristo es qué? Señor. ¿De quién? De todo el mundo. De todos. Por eso toda rodilla se dobla ante el señorío de Jesús. Dice el siguiente recuadro. Después del bautismo que predicó Juan, después de ese bautismo, el de Juan, Dios ungió con el Espíritu Santo. Y aquí viene algo importantísimo. De ahí salió el título de la prédica, ¿no? ¿Dios qué? Así como Dios ungió. Así como Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús, a usted también lo ungió con el Espíritu Santo, ¿sí o no? Cuando uno cree en el Señor Jesús y lo confiesa con su boca, inmediatamente que viene y se deposita dentro de nosotros el Espíritu Santo. Ah, pastor. O sea que apenas yo confieso a Jesús y creo en Él, con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, creo en Él. ¿Qué pasa? Pues que el Espíritu Santo entra dentro de mi cuerpo y mi cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo. Y así como Dios lo ungió a Él, a Jesús, también lo hizo con nosotros cuando creemos. Eso lo sabemos. Bueno, muy bien, eso es bíblico, ¿no? Pero fíjense, ¿qué pasa con ese Dios ungió con el Espíritu Santo? Porque Jesús dijo allá en Juan 14, a partir del versículo 12 en adelante, dijo que hasta ahora no habíamos pedido nada en su nombre.
y que todo lo que nosotros pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, del Hijo, y con el poder del Espíritu Santo nos sería ¿qué? Concedido. Entonces, esto también es para nosotros. Muy bien, porque él también dijo, las obras que yo he hecho y aún mayores, ustedes pueden hacer. Eso lo dijo el mismísimo Señor Jesucristo. Allá en Juan, ¿qué? 14, del 12 en adelante. Muy bien. ¿Por qué? Para ver ese recuadro rojo que está ahí. Este recuadro rojo. Muy bien. Ese recuadro rojo. Voy a ponerlo aquí. Ese recuadro rojo. ¿Listo? Muy bien. Ahí. Dice, a Jesús de Nazaret. Y como anduvo, entonces vamos despacito. Cuando yo estoy ungido con el Espíritu Santo, como lo estaba el Señor Jesús, fíjense lo siguiente. Dice que él anduvo haciendo ¿qué? Bienes, o sea, haciendo el bien y sanando. Buenas. Pedro lo hemos visto aquí. Ya vamos en capítulo 10. De hecho, ¿qué hacía Pedro? Haciendo el bien y sanando. De hecho, ahí en Hechos 3 vimos que cuando iba camino a la Hermosa con Juan, al paralítico, le dijo, no tengo ni oro ni plata, de lo que tengo te doy. ¿Qué tenía él? Al Espíritu Santo. ¿Y qué le dio? Sanidad. ¿Lo sanó o no? Y hemos visto sanidades, pero en cantidades, en estos 10 capítulos, y de distintas personas. Ananías fue y le impuso manos y sanó a Saulo, y le devolvieron, ¿qué? La vista. Por ejemplo. ¿Listo? Muy bien. Y ojo acá, porque por eso está subrayado ahí en un recuadrito, ahí chiquito, debajito. ¿Y sanando a quién? A todos los oprimidos por el diablo. Entonces, aquí escudriñando la palabra, ya metiéndonos bien adentro, ¿qué dice ahí? Los oprimidos por el diablo. ¿Y qué hacía Jesús? Sanarlos. ¿A los que eran qué? Oprimidos por el diablo. O sea que la enfermedad, porque Jesús lo que hacía era sanar a los enfermos, ¿sí o no? Entonces ahí dice, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Conclusión al escudriñar las escrituras. ¿Cómo se llama enfermedad en términos bíblicos? Para los que toman nota ahí. Enfermedad es igual a ¿qué? Opresión del diablo. Ahí dice. Enfermedad es igual a ¿qué? Opresión del diablo. Pastor, un resfriado, un catarro, algo así chiquito. ¿Eso qué es? Eso es una opresión del diablo. Por eso entiende uno también eso, porque eso destruye o mata o roba la paz. Por eso el virus es del diablo, él es el coronavirus. Porque eso vino a matar, a robar y a destruir. Y todo eso es del diablo. Eso oprime a las personas, las oprime. Y ahí dice clarito, Jesús vino a hacer el bien y a sanar. ¿Sanar a qué? Él dijo, yo vengo a sanar a los enfermos, no a los buenos. Los buenos están sanos. Yo vine a sanar a los enfermos. Dice aquí a sanar a todos los oprimidos por el diablo. Entonces queda súper claro. ¿Qué hace el bueno? Nosotros, los justos, sanar. ¿Qué hace el diablo? Oprimir. Ahí está súper claro. Entonces, eso, por eso uno dice, ciertamente él se llevó hasta el dolor, ni siquiera dolor, porque es que el dolor también es opresión, ¿o no? A ver, cuando a usted le duele una muela o cuando tiene dolor de estómago, de cabeza, eso es opresión. ¿De quién? Del diablo. Toda opresión es del diablo. ¿Y qué hace Jesús? Sanarlo. ¿Qué nos encomendó a nosotros? Sanar también, porque dijo que nosotros podíamos hacer eso y aún cosas mayores. Y dice allá en Marcos 16, al que cree en el Señor Jesús, él le dio la autoridad de imponer las manos sobre los enfermos y sanarlos y expulsar fuera demonios. ¿Saben por qué van asociadas? Porque es que la enfermedad es del diablo, por eso él siempre decía, les doy autoridad, allá en Mateo 10 también, y les dio autoridad de imponer las manos para que echasen fuera
demonios y sanaran a los enfermos. Esas dos van unidas, porque claro, cuando usted impone las manos no solo sana, está echando una opresión demoníaca, la está echando afuera. Por eso es que esas oraciones ofenden a Dios, aquellos que dicen, ay, esta enfermedad, ¿será de Dios? ¿Será la voluntad de Dios? Uy, Padre Santo, mire, cuando uno conoce las escrituras, sabe lo que está diciendo, ¿no? Ay, ¿será que Dios me quiere oprimir? ¿Será que Dios quiere que... No, ¿cómo le ocurre? ¿Cómo le ocurre eso? ¿Cómo le ocurre siquiera pensarlo? No, y entonces Dios nos ha permitido en estos tiempos, yo por eso estoy tan agradecido, escudriñar las escrituras, así, de a pedacitos como lo hemos venido haciendo, para poder entender que eso, ¿qué es la enfermedad? Dice uno, uy, Señor, ya entendí. Y ningún hijo de Dios tiene por qué andar oprimido por el diablo. No debería andar oprimido por el diablo. Y más si entiende estas cosas. Ninguno. Entonces usted ya empieza a entender, y sí, ya entiendo por qué el pastor hablan con autoridad, porque la autoridad de la palabra de Dios, no la mía, la de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene poder. El nombre de Jesús tiene poder. El delegado que Él nos delegó su autoridad. Dijo, les doy toda autoridad. Id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles lo que yo les enseñé. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Enseñándoles lo que Él me enseñó a mí. Porque de gracia recibí, de gracia debo dar. Y eso es lo que uno hace. Entonces se quita ese velo. Dice, Señor, ya estoy empezando a entender. Y ya estoy empezando a entender porque a mí a veces no se me quitan estos quejambres y no se me quitan por no entender. Y ahora se abre el velo también, que pido mal. Y cuando oro, he orado mal. Porque hasta te he echado el pato a ti cuando digo que esto es tu voluntad. Y resulta que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y la opresión de una enfermedad, de un dolor, no tiene nada de bueno, nada de agradable y nada de perfecto. Y aquí se explica con mayor razón. Por eso tanto énfasis. Y yo les he enseñado pedagógicamente que donde Dios me ordena colocar el logo de nuestra iglesia es porque ahí está el sumo. El sumo. Y ahí está. Ojo con ese sumo. Dice, uy, Dios santo. Esto también es para mí. Muy bien. ¿Listo? Entonces quedó explicado. Esto de la parte izquierda. Y hablaba eso, ¿quién? Pedro. Y después les explicó lo de la cena y que él había estado con ellos. Y aquí, importante al final. Dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo. Y diéramos, ¿qué? Testimonio. Y eso es lo que estaba haciendo Pedro ahí. Predicándole a ellos. Ahora, ojo, ellos ya eran creyentes. Acuérdense que hace 2 días, 3 días, vimos que Cornelio, dice Cornelio, creyente de Dios y oficial de la milicia romana, que era un hombre que oraba y daba a los pobres con frecuencia. Él ya era creyente. O sea, él ya había recibido, cuando uno cree y confiesa, que recibe el Espíritu Santo. Muy bien. Esto para entender lo que viene ahora en la parte derecha. Entonces vamos acá. Por eso está en otro color. Muy bien. Y dice, ahí en la parte derecha. Paso hasta el 44. Voy al 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, las que acabamos de decir, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Aquí vamos a ir despacio. ¿Cómo así, pastor, que cayó? ¿Acaso no acaba de decir usted que está dentro? Si es que una cosa es estar dentro y otra cosa es estar sobre. Y ahora vamos a ver aquí lo que sucede. El Espíritu Santo en la parte izquierda, y lo que expliqué, ¿está dónde? Adentro. Ahora, la manifestación del Espíritu Santo es la que viene sobre. Este sobre es lo que pasaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿qué ocurría con todos los patriarcas? Con todos los héroes de la fe, con todos los que creían en Dios.
El Espíritu Santo no estaba todo el tiempo dentro de ellos. De vez en cuando, de acuerdo al plan de Dios, caía sobre ciertas personas y ejecutaba el plan de Dios. Es muy distinto. Es como si lo prestara por raticos, para que me entiendan. Sobre, encima, por ejemplo, un pasaje así bien conocido, el de David con Goliat. Entonces, cuando David ve a Goliat allá y todo el mundo temblando, ¡ay, ese grandote! ¡Ay, no, no, no! Aquí hasta aquí llegamos, ese gigantón, no sé qué. El Espíritu Santo cayó sobre David, ahí, sobre, encima de él, solo por ese instante. Y por eso David dice, me está llamando perro y me está llamando poca cosa y chiquitico y enquencle. Le quiero decir, Goliat, que no se está metiendo conmigo, con David, se está metiendo con el mismo Dios Altísimo, con Jehová de los ejércitos. Ay, a ver, ¿y eso cómo lo dijo David? Ah, porque estaba sobre él el Espíritu Santo. Dios lo mandó ahí, ese sobre. Y entonces, ¿él qué hace? Coge y con la primera piedra se la pone en toda la mitad. Y sabe a todas estas porque habían 5 piedras, ¿no? No era porque si se descachaba a la primera, a la segunda cogiera. No, no, no. Es porque del otro lado no había solo un Goliat. Habían 5 gigantes. Y le tenía una para cada uno. Era por eso. ¿No? Entonces es impresionante. Ese sobre. Entonces, vino sobre Moisés el Espíritu Santo cuando tocó la vara, el mar rojo y se abrió. El poder de Dios a través del Espíritu Santo. Ese poder, ese sobre. Allá era por instantes. Aquí usted tiene adentro al Espíritu Santo, pero el poder no. Aquí es donde está la diferencia. Entonces, el poder usted lo tiene que llenar. El poder le cae a usted. Por eso ese sobre normalmente se hace con imposición de manos. Y yo les dije hace como una semana, no se afanen, les voy a explicar esto más adelante. ¿Se acuerdan? Cuando les dije, y Pedro llegó allá donde estaba Felipe, porque Felipe ya había ido a Samaria y ya habían creído y ya los había bautizado en agua. Y dice que Pedro y Juan llegaron y les preguntaron y dijeron, ¿y esta gente cómo conoció al Señor? Pero no habían sido bautizados en fuego, en el Espíritu Santo. Y dice que ellos entonces confirmaron lo hecho por Felipe y oraron y les impusieron manos. Y vino sobre ellos fuego. Entonces vino sobre. Ya Felipe les había predicado y ellos ya habían aceptado al Señor Jesús y tenían adentro al Espíritu Santo, pero no el fuego, el sobre. Y el sobre es el poder. Buenas. Entonces vamos a ver aquí con más claridad esto. Ojalá atención, pues esto es poderoso. Entonces dice, ellos ya tenían el Espíritu Santo, vuelvo y repito, porque ya habían sido creyentes, ¿sí o no? Cornelio, muy bien. Vuelvo y repito, 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Es decir, que el fuego del Espíritu Santo. Así como en Hechos 2. ¿Se acuerdan que en Hechos 2 dice que estaban reunidos? Y vino como fuego del cielo y vientos. Y cayeron sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas. Hechos 2. ¿Se acuerdan? Ah, bueno. 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, es decir, los que vinieron de Jope, de la iglesia de Jope, que acompañaron a Pedro hasta Cesarea, se quedaron atónitos, así boquiabiertos, de que también, escuchen ese también, de que ¿qué? También, buenas, también, sobre los gentiles, es decir, sobre los extranjeros, sobre los que no son judíos, se derramase el don del Espíritu Santo. Y ojo acá, el don, no dice el Espíritu Santo, el don. ¿Cuál es el don del Espíritu Santo? Ahí enseguida lo explico. Por eso hay una flecha. 46. Porque los oían esos que quedaron atónitos. Empezaron a oírlos que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Buenas, hablaban en lenguas. Y aquí no dice que en lenguas extranjeras,
como hayan hecho dos, porque es que allá había dos lenguas. La primera, las angelicales, y enseguida después empezaron a hablar en las lenguas de los que estaban ahí presentes. Entonces a uno les hablaban en latín, a otros en griego, a otros y decían, ¿y esto cómo es posible que estos sepan latín, griego, francés, español? A todos los que estaban allá. Pero no era solo esas lenguas, era también, las primeras fueron estas, las de ellos también, angelicales. Hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso, escuchen acá, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Entonces, ojo, primero fueron bautizados, en este caso, aquí fueron bautizados, ¿qué? En fuego, ¿cierto? Y enseguida Pedro dice, uy, venga, ya que hablan en lengua y todo, y está clarísimo que Dios se manifestó en ellos, así como en nosotros. ¿Qué impide ahora que estos vayamos a un río y los bauticemos ahora en agua? Si ya recibieron el bautismo en fuego. Eso es lo que está diciendo. Así como lo hicimos también nosotros. 48. Y mandó bautizarles, ahí sí que el otro bautizo en agua, en el nombre del Señor Jesús, tal cual Dios, nuestro Señor Jesucristo, lo ordenó allá en Mateo 28. Y de hacer eso. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ahí ustedes ven en su parte derecha el 1 y el 2, porque son los dos bautizos. El 1 es en fuego y abajo es en agua. Y son dos cosas distintas, ¿o no? A ver, o es que el fuego y el agua es la misma cosa. Porque yo cuando prendo aquí la estufa es el fuego. Otra cosa es que ponga a hervir agua en ese fogón. Eso es distinto. Pero el agua y el fuego no es lo mismo. Ahora, ¿es requisito? No, no es requisito. ¿Está ordenado? No, no está ordenado. El que está ordenado es en agua. Ese sí es el que está ordenado. Y de bautizar. A ver, dice, y de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese bautismo es en agua. Y ese es el ordenado